Hay momentos en la vida que resultan difíciles de explicar, no porque esté ocurriendo algo grave, no porque haya una crisis evidente, no porque todo se haya venido abajo. A veces ocurre precisamente cuando aparentemente todo sigue funcionando, te levantas, cumples con tus responsabilidades, trabajas, atiendes lo que tienes que atender, sigues adelante y desde fuera incluso puede parecer que todo está razonablemente bien, pero algo ha cambiado. Cada vez te cuesta más entusiasmarte, cada vez te cuesta más sentirte realmente presente dentro de tu propia vida. Hay cosas que antes te ilusionaban y ahora apenas te mueven. Hay objetivos que antes te daban energía y ahora parecen sostenerse únicamente por inercia. Hay días en los que no te pasa nada especialmente malo y sin embargo sientes que algo importante falta. Quizá lo más desconcertante de todo es que no sabes muy bien por qué. Porque no estás atravesando nada importante, una ruptura, no has perdido nada, no estás deprimido, pero algo no responde igual. Y cuando esto ocurre durante un tiempo, muchas personas llegan a una conclusión muy parecida. Esto lo he visto. Me falta motivación, necesito recuperar las ganas, necesito volver a ilusionarme, estoy perezoso. Pero quizá hoy me gustaría proponerte otra posibilidad. ¿Y si no te fallara la motivación? ¿Y si la pérdida de ilusión fuera una señal de algo distinto? Porque después de muchos años acompañando a personas en sus crisis y reordenación vital, he visto algo muchas veces. He observado que las personas no siempre pierden la ilusión porque les falte fuerza. Muchas veces pierden la ilusión porque llevan demasiado tiempo utilizando su fuerza para sostener una vida que ya no encaja completamente con quienes son hoy. Y esto cambia mucho la mirada, porque entonces la pregunta deja de ser ¿cómo vuelvo a motivarme? Y empieza a ser ¿qué está intentando mostrarme esta pérdida de ilusión? Quizá te ha ocurrido alguna vez, terminas una tarea y ya estás pensando en la siguiente. Alcanzas una meta y aparece otra. Consigues algo que llevabas tiempo buscando y apenas tienes tiempo para disfrutarlo y ya poco a poco empiezas a buscar otra sucesión, otra responsabilidad, otro compromiso, otros objetivos. Y no porque estén mal todo esto. Muchos son importantes, muchos son necesarios, muchos incluso los elegiste conscientemente. Pero llega un momento en que aparece una pregunta silenciosa, una pregunta que no siempre tiene palabras. ¿Todo esto para qué? Y cuando aparece esta pregunta, esto incomoda, porque parece que te estás haciendo un inconformista, pero no siempre es así. A veces esa pregunta aparece porque una parte de ti necesita volver a encontrar significado dentro de lo que vive. Porque una vida puede estar llena de actividad y al mismo tiempo sentirse vacía de dirección. Hay una diferencia importante entre estar cansado y haber perdido el sentido de algo. Cuando estás cansado, descansas y recuperas energía. Pero cuando una parte de tu vida ha dejado de tener sentido, el descanso no siempre resuelve lo que ocurre. Puedes tomarte vacaciones, puedes cambiar de rutina, puedes conectar durante unos días y aún así sentir que algo importante sigue faltando. Porque quizá el problema no está en la cantidad de energía que tienes. Quizá está en la dirección hacia la que la estás llevando esta energía. Y aquí aparece una imagen que puede ayudarnos a comprenderlo. Una imagen, imagina una casa que construiste con esfuerzo, una casa que durante años te protegió, te dio estabilidad, te permitió crecer, te ayudó a atravesar etapas importantes de tu vida. Y durante mucho tiempo fue exactamente la casa que necesitabas. Pero pasan los años, tú cambias, tus prioridades cambian, tu forma de entender la vida cambia y un día empiezas a notar algo extraño. La casa sigue siendo la misma, pero ya no la habitas igual. Las habitaciones que antes parecían amplias, ahora se sienten pequeñas. Los espacios que antes te representaban, ahora parecen quedarse cortos. Y entonces aparece una tentación muy humana, pensar que la casa está mal,
pensar que te equivocaste, pensar que algo falla, cuando quizá lo que está ocurriendo es algo mucho más sencillo. Quizá ya no eres exactamente la misma persona que construyó esa casa. Y creo que algunas vidas funcionan de una manera parecida. Hay vidas que fueron adecuadas para una etapa, que tuvieron sentido, que cumplieron una función muy importante, pero llega un momento en el que algo dentro empieza a pedir otra cosa. No necesariamente una revolución, no necesariamente romper con todo, no necesariamente empezar de cero, pero sí una revisión honesta. Porque muchas veces la pérdida de ilusión no aparece cuando algo se rompe. Aparece cuando algo ha dejado de crecer, cuando sigues viviendo de una manera que en otro momento tuvo sentido, pero ya no responde a las necesidades actuales de tu vida. Y aquí suele aparecer una trampa. Intentar recuperar la ilusión haciendo más de lo mismo, que es más esfuerzo, más actividad, más exigencia, más objetivos, más planificación, en realidad más ruido, como si la respuesta consistiera en empujarte más fuerte. Pero quizá no siempre se trata de empujar. Quizá algunas veces estas etapas de la vida te invitan a detenerte lo suficiente para observar. Observar qué partes de tu vida siguen alimentándote y cuáles llevan tiempo consumiendo más energía de la que te devuelven. Observar qué compromisos sigues sosteniendo sin sentido y cuáles permanecen únicamente por costumbre, por inercia. Observar qué espacios te dan fuerza y cuáles hace tiempo que dejaron de hacerlo. Porque hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. No es ¿qué me falta? Quizá es ¿qué estoy sosteniendo que ya no me sostiene? Y quizá aquí aparece algo que merece la pena observar, porque muchas veces cuando la ilusión empieza a desaparecer, pensamos que nos falta algo nuevo, un nuevo proyecto, una nueva relación, un nuevo objetivo, un nuevo comienzo. Y a veces puede ser así, pero no siempre, porque hay momentos en los que el problema no es que falta algo en tu vida, el problema es que algunas partes importantes de tu vida han dejado de ocupar el lugar que necesitan ocupar. Y esto suele ser difícil de ver, porque desde fuera todo sigue funcionando. El trabajo sigue ahí, las responsabilidades siguen ahí, los compromisos siguen ahí, la rutina también, pero por dentro empiezas a notar que algo ya no encaja igual, como si una parte de ti estuviera dedicando demasiada energía a determinados aspectos de la vida, mientras otros han ido quedando relegados. No porque hayas hecho nada mal, no porque alguien tenga la culpa, simplemente porque la vida cambia. Las etapas cambian, las necesidades cambian. Y a veces seguimos organizando nuestra vida desde prioridades que fueron importantes hace años, pero que ya no responden completamente a quienes somos hoy. Quizá por eso algunas pérdidas de ilusión no se resuelven añadiendo más cosas. Se resuelven observando el lugar que ocupa cada cosa. Porque hay momentos en los que no necesitamos una vida nueva. Necesitamos un nuevo orden de estas áreas internas que todos tenemos dentro de nosotros. Y cuando algo importante recupera el lugar que necesita ocupar, muchas veces la fuerza empieza a regresar. No porque hayamos encontrado una respuesta mágica, sino porque volvemos a sentir que estas áreas de nuestra vida se parecen un poco más a nosotros. Hay algo que aparece con frecuencia en los procesos de reordenación vital, y es esto, descubrir que no has perdido la ilusión de golpe, la has dejado atrás poco a poco. A veces ocurre cuando las responsabilidades aumentan, otras cuando te acostumbras a funcionar de forma automática o cuando te conviertes en alguien tan eficaz sosteniendo esa vida, pero que dejas de preguntarte cómo la estás viviendo. Y sin darte cuenta vas dejando partes de ti para después. Aquello que te hacía sentir vivo, aquello que despertaba curiosidad, aquello que te conectaba contigo, aquello que alimentaba una sensación de significado en ti, no porque no fuera importante, sino porque siempre aparecía otra cosa urgente y esto lo descuidabas. Y un día descubres algo que llevas mucho tiempo atendiendo todo, menos a ti.
Y entonces entiendes que quizá no habías perdido la ilusión. Quizá te das cuenta que has perdido la relación con esas partes importantes de ti mismo, de ti misma. Y esto suele ser doloroso, porque muchas veces aquello que hoy te pesa fue exactamente aquello que un día deseaste. La profesión que hoy te agota, la responsabilidad que hoy te sobrecarga, la rutina que hoy te limita, incluso algunos proyectos importantes, hubo un momento en el que los elegiste con ilusión, entusiasmo, y por eso cuesta tanto comprender lo que está ocurriendo. Porque no puedes señalar un error evidente, no puedes decir, nunca quise esto. Muchas veces sí lo quisiste, y precisamente por eso duele, porque lo que está cambiando no es únicamente la situación, lo que está cambiando eres tú. Y aceptar eso requiere de honestidad, porque significa reconocer que crecer también implica dejar de encajar en algunas versiones antiguas de nosotros mismos. Quizá durante años ciertas preguntas no aparecieron, no porque estuvieran escondidas, simplemente porque estabas ocupado construyendo, habían cosas que aprender, habían cosas que sostener, habían experiencias que vivir, y eso estaba bien. Pero llega un momento en que la vida deja de preguntarte qué quieres conseguir y empieza a preguntarte cómo quieres vivir. Y son preguntas muy diferentes. La primera mira hacia afuera, la segunda mira hacia adentro. La primera habla de logros, la segunda habla de coherencia. La primera habla de alcanzar y la segunda habla de habitar. Muchas veces la pérdida de ilusión aparece precisamente cuando estas dos dimensiones dejan de caminar juntas. Por eso quizá no necesitas responder inmediatamente. Quizá no necesitas decidir nada hoy. Quizá no necesitas cambiar toda tu vida. Pero sí puede ser importante empezar a escuchar. Escuchar aquello que llevas tiempo intentando silenciar. Escuchar las preguntas que vuelven una y otra vez. Escuchar aquello que ya no se siente igual. Porque las preguntas que ignoramos durante mucho tiempo suelen terminar encontrando su vía de hacerse visibles. Y quizá aquí aparece una de las comprensiones más importantes que estoy intentando compartir contigo en este espacio. La reordenación vital no suele empezar cuando tomas una decisión. Empieza mucho antes. Empieza cuando reconoces una verdad que llevabas tiempo evitando. Empieza cuando dejas de convencerte de que todo está bien. Empieza cuando dejas de exigirte sentir algo que ya no sientes. Empieza cuando aceptas que una parte de tu vida necesita ser observada con más honestidad. Y eso no significa actuar inmediatamente, no significa precipitarte ni romper con nada. Significa empezar a escuchar. Porque quizás has llegado hasta aquí pensando que te faltaba motivación, que necesitabas recuperar las ganas, que necesitabas volver a ser quien eras. Y quizá algo de todo eso tenga sentido. Pero también existe otra posibilidad, que la pérdida de ilusión no sea el problema, que sea el mensaje, que sea la manera en que la vida intenta llamar tu atención hacia algo que necesita reorganizarse. Porque hay momentos en los que no estamos cansados de vivir, estamos cansados de vivir de manera que ya no nos representa completamente. Y cuando eso ocurre, la solución no suele consistir en esforzarte más, ni exigirte más, ni en volver atrás. Quizá consiste en mirar con honestidad la vida que has construido, reconocer todo lo que te ha dado, agradecer lo que ha cumplido su función y preguntarte sin prisa y sin miedo, ¿esta vida sigue dando fuerza a la persona que soy hoy? Porque quizá no te falta motivación, quizá hay una parte de tu vida que lleva tiempo pidiendo un nuevo lugar. Y tal vez la reordenación vital comienza exactamente ahí, en el momento en que dejas de luchar contra esa verdad y empiezas a escucharla. Porque quizá la vida no siempre nos pide hacer más, a veces nos pide escuchar más, escuchar aquello que sentimos, aquello que hemos ido dejando para después, aquello que necesita recuperar su lugar dentro de nuestros
de nuestras áreas internas. Y quizá la pérdida de ilusión no sea el final de nada, quizás sea el comienzo de una conversación más genuina y honesta contigo mismo, contigo misma. Una conversación que no siempre ofrece respuestas inmediatas, entiéndeme, pero que muchas veces abre caminos nuevos. Porque vivir en confianza quizá consista en aprender a relacionarte de una forma más consciente contigo mismo, contigo misma, con los demás y con la vida. Y desde ahí permitir que aquello que necesita reorganizarse encuentre poco a poco su lugar.